Universidad Martín Lutero, Comunidad Internacional, Instituto Bíblico Pastoral y de Gestión Pública. Ministerios Biblia Logoterapéutica Daniel presenta el discipulado más completo de todos los tiempos, Espiritualidad y Desarrollo Sostenible, tomo 1, correspondiente a la serie de Santidad Personal, la autoestima del creyente. Buen día, bienvenidos a la segunda lección de la serie El autoestima del creyente, del curso de discipulado de Espiritualidad y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión nos toca el tema titulado Eres declarado justo por Yeshua. Como ya sabemos, nos toca recordarle a usted que nuestras lecciones cumplen 4 pasos importantes para el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. El primer paso es lo que dice la ciencia. El segundo paso es lo que dice la palabra de Dios. Luego abordamos, de ser necesario, lo que dicen las ciencias bíblicas. Y finalmente nos centramos en lo que son las verdades bíblicas. Muchas veces puede suceder que estos pasos no se cumplan en el mismo orden que le acabo de mencionar. Sin embargo, no significa que se esté generando algún desorden. Sin embargo, lo que se busca es que usted comprenda enfáticamente de qué se trata este tema. Mi nombre es Daniel Tirado Carrera, soy maestro en Ciencias Bíblicas y Teología, y te invito a que me acompañes en la exploración de las Sagradas Escrituras con este segundo importantísimo tema. Eres declarado justo por Yeshua. Vamos a iniciar citando las ciencias bíblicas. Para ello vamos a abordar las palabras claves de los actos salvíficos de Dios. Las ciencias bíblicas, al igual que otras ciencias, usan un lenguaje que le distinguen para dar a conocer sus fundamentos de su conocimiento. Es fundamental comprender el significado de cada una de las palabras claves del mensaje bíblico para poder profundizar la comprensión de aquel mensaje divino que viene a favor de nuestras vidas. La primera palabra a la que nos referimos es la palabra ley. En las Sagradas Escrituras se conoce con el término Torah y significa instrucción, enseñanza, consejo. Se trata de una recomendación o una sugerencia cuyo propósito es contribuir con las instrucciones para que la vida del ser humano sea saludable, armoniosa y sostenible. No es propiamente la imposición de una norma. A nosotros nos interesa que usted comprenda la diferencia entre la palabra Torah y la palabra ley. La palabra ley, en el estricto sentido jurídico, tiene que ver con una serie de normas que exigen sanciones. Pero en las Escrituras, la palabra ley, que viene del hebreo Torah, tiene que ver más bien con instrucción, con enseñanza, con consejos importantes que le ayudan a usted a desarrollarse plenamente como persona libre y como persona responsable. Una segunda palabra que también es importantísimo tener en cuenta es la palabra pecado, porque uno de los términos que se repite constantemente a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de todas las Escrituras, en el idioma griego del Nuevo Testamento, es la palabra hamartia. Y esta palabra significa pecado, o se ha traducido como pecado. Sin embargo, estrictamente su significado es fallar una meta, es no haber dado en el blanco. Imagínese usted a una persona que tiene que lanzar una jabalina o que tiene que hacer un tiro de flecha. Y si al lanzar la flecha o la jabalina no da exactamente en el centro del objetivo, entonces habrá cometido un pecado. No haber alcanzado un objetivo, una meta, es considerado no haber dado en el blanco.
En ese sentido, en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, aparece como hatá y significa fallar la meta, no alcanzar el objetivo, no haber logrado el propósito exacto para el cual se ha realizado determinados actos. En ambos idiomas, tanto en el griego como en el hebreo, se presenta la connotación de llevar una vida que no logra una conducta saludable, que no ha alcanzado las exigencias de las normas a las cuales se ha sujetado la persona dentro de su consenso social. Entonces, es necesario tener presente que tanto el término griego, hamartía, como el término hebreo, hatá, tienen mucho que ver con la necesidad de lograr objetivos y metas que construyen la vida de cada persona hacia un bienestar y que construyen la vida hacia un objetivo que sea beneficioso. No haber logrado ese objetivo beneficioso, no haber logrado esa meta que se trazó, que se sabe que va a construir o va a edificar el bienestar de usted y su familia, se considera pecado. Simplemente es fallar una meta. Tiene muchísimo que ver con errar a los objetivos, a las metas. Tiene muchísimo que ver con un error estrictamente humano. Muchas veces se ha oído por ahí que se dice que todo es, absolutamente todo, es pecado. No podemos nosotros caer en tal exageración, porque si a esto fuera así, entonces no habría manera en que el ser humano pueda evaluar su conducta a partir de parámetros que sean saludables, edificantes o parámetros que contribuyan hacia su bienestar. Una tercera palabra que necesitamos aprender dentro de las ciencias bíblicas es la palabra perdón. Etimológicamente, esta palabra viene del idioma hebreo del Antiguo Testamento y se van a usar en 4 formas, con 4 términos para comprender lo que es el perdón. El primer término que aparece en el idioma hebreo para la palabra perdón es kapar. Significa cubrir, significa condonar, reconciliar o apaciguar la ira. Un segundo término que hace referencia a la palabra perdón es el hebreo nasá, que significa levantar la agresión, perdonar. La tercera palabra hebrea para hacer referencia al perdón es la palabra salah, que significa expiar, enmendar una agresión a través de un sacrificio o a través de la presentación de alguna ofrenda. Una cuarta palabra que hace referencia al perdón en el hebreo bíblico es la palabra rafá, que tiene que ver mucho con sanar, tiene que ver con curar, tiene que ver mucho con reparar, tiene que ver con hacer algo completo y con restaurar. Estas 4 palabras son importantísimas porque se van a repetir también a lo largo de todas las escrituras. Por lo tanto, es necesario tener presente su connotación para que de esa forma tengamos bastante claro a qué se está refiriendo el perdón. Entonces, el perdón tiene que ver con cubrir, con reconciliar, tiene que ver con superar agresiones, tiene que ver con enmendar algún tipo de agresión a través de alguna ofrenda o a través de alguna indemnización. En las Escrituras vamos a encontrar una serie de indemnizaciones que se tenían que hacer cuando se trataba, por ejemplo, de haber cometido un acto que agredía a la propiedad privada. También tiene que ver con sanar. Entonces, podemos notar que el perdón es fundamental en la comprensión de la palabra de Dios. Una cuarta palabra que es fundamental para la comprensión de las Sagradas Escrituras desde las ciencias bíblicas es la palabra justificación. La palabra justificación viene del griego dikaio y significa declarar justo, aprobado, y es aprobado en el sentido legal. Se trata de mostrar que algo o alguien se ajusta a lo que es correcto. Se trata de defender la inocencia de alguna persona y por lo tanto
Debido a su inocencia, es declarado absuelto de una acusación o de una culpa. Por lo tanto, se trata de exponer razones, se trata de exponer fundamentos y se trata de exponer documentos para demostrar que algo no puede ser censurado o no puede ser considerado inapropiado dentro de las relaciones sociales, dentro de la convivencia humana. Se trata entonces de convertir o transformar lo que era injusto en algo justo conforme a un criterio de justicia establecido en una ley. Está la justificación activa, en la que un individuo defiende sus actos ante una autoridad, ante sí mismo o ante los demás como justos, demostrando que procedió conforme a determinadas normas según su propio contexto. Otra forma de justificación es la justificación pasiva. Sucede cuando una autoridad, como un juez, una autoridad civil, o un padre, o un profesor, etc., defiende los actos de alguien como acciones justas que se ajustan a la ley y que responden a los usos y costumbres en un sentido público. En el caso de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos muestra la justificación como el acto en el que los méritos de la vida justa de Yeshua, el Salvador, se transfieren a los seres humanos que se arrepienten. De este modo, el hombre pecador que se arrepiente recibe, sin merecer, los logros de la vida sin pecado que tuvo Yeshua. De esta manera, el ser humano es presentado como un hombre justo, como un hombre que se hace beneficiario de los méritos de la vida justa de Yeshua. Esto vendría a ser justificación en el Nuevo Testamento. Un quinto término que es necesario tener en cuenta dentro de las ciencias bíblicas es la palabra salvación. La palabra salvación viene del griego sozo y significa rescatar del peligro, significa poner a salvo, otorgar seguridad, significa preservar, curar, sanar. En cuanto a salud, se refiere a alcanzar un estado de sanidad completa. Se refiere a la salud mental, a la salud emocional, se refiere a la salud física. Tiene mucho que ver con la salud económica, con la salud alimentaria. Tiene que ver con la salud educativa, política, religiosa, con la salud social. Tiene que ver con la salud jurídica, con la salud ecológica. Es decir, tener salud en todas las áreas de la vida del ser humano. Eso significa salvación. Por lo tanto, infringir o atentar contra cualquiera de las áreas de la salud se considera una infracción grave. Considerar la salvación como un asunto estrictamente religioso es un grave error, debido a que las implicaciones del significado del término salvación abarcan aspectos coyunturales en todos los niveles de la sociedad. La salvación desde el énfasis bíblico tiene una dimensión política y social. En esto quiero hacer hincapié una vez más. La salvación desde el énfasis bíblico tiene una dimensión política y social. No solamente se circunscribe dentro de la esfera de la fe, puesto que todo ser humano tiene derecho a acceder a la salud en todas las áreas de su vida. Esta expresión denota la amplitud del mensaje del Evangelio de Yeshua, que no fue estrictamente un mensaje que se cierra solamente en una relación individual entre el hombre y Dios, sino que la salvación es un acontecimiento que se hace concreto en la medida en que toda la población humana tenga acceso a sus aspectos de salud que por derecho le corresponden. Este es uno de los términos que sustenta el carácter político y social del mensaje de Yeshua. No solamente es fe, sino que es una fe que se inserta dentro de las áreas políticas, sociales, para construir salud en todas las áreas de la vida del ser humano.
qué manera se presentan estas palabras de las ciencias bíblicas en el desarrollo de las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Cristo. ¿Por qué fuimos justificados? Es la primera pregunta que nos plantea el Manual de Espiritualidad y Desarrollo Sostenible. ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe. Según el versículo de Romanos capítulo 5, verso 1, hemos sido justificados por la fe. Y la segunda pregunta que nos plantea el manual es, ¿qué alcanzamos con la justificación? Si nos remitimos a Romanos capítulo 5, versículo 1, alcanzamos paz para con Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 5, nos menciona claramente el texto bíblico lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nuestro manual a partir de estos textos bíblicos nos hace la tercera pregunta. ¿Cómo se considera la fe de la persona que cree en el que justifica, que es Yeshua? La fe de la persona que cree en Yeshua se considera justicia. Esa sería la respuesta. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La pregunta número 4 es, ¿cuál es el costo de la justificación? Romanos 3:24 nos dice que el costo de la justificación es gratis, no cuesta nada. Es gratis porque Yeshua nos justificó gratuitamente. Es lo que dice Romanos 3:24. Es necesario también leer la epístola de Tito, el capítulo 3, donde nos dice lo siguiente. Voy a leer los versículos para entrar en contexto, donde dice lo siguiente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A partir de la lectura de este pasaje bíblico de Tito capítulo 3, versículos 1 al 7, nos hace la quinta pregunta. Mencione usted sus obras de justicia, por las cuales usted cree que debe recibir la salvación.
Particularmente yo considero que ninguna de mis obras tienen la suficiente justicia como para recibir la salvación. Por lo tanto, le sugiero que la respuesta sea: ninguna de sus obras tiene la suficiente justicia. La pregunta número 6 es: ¿por qué le salvó Yeshua el Señor? Según Tito capítulo 3, versículos 1 al 7, Yeshua nos salvó por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La pregunta número 7 es: ¿qué heredas en la justificación? Pues la herencia es grandiosa. Heredamos esperanza de la vida eterna. En Hechos capítulo 13, versículos 38 al 39 nos dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, por medio de Yeshua, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Yeshua, es justificado todo aquel que cree. La pregunta es: ¿qué se anuncia por medio de Yeshua? Pues se anuncia perdón de pecados y justificación. Y la novena pregunta: ¿de qué justifica el Señor a todo aquel que cree en Él? Pues el Señor nos justifica de todo aquello que por la ley de Moisés no hemos podido ser justificados. Es que la ley de Moisés tenía también ciertas sanciones bastante drásticas que incluso llegaban a la pena de muerte. Sin embargo, Yeshua, con su vida, con su misericordia, con sus actos que hizo para la salvación del ser humano, nos ha justificado a través de sus méritos para que nosotros también seamos salvos. A continuación vamos a revisar cuáles son las verdades bíblicas que nos deja todo este estudio desde las ciencias bíblicas y cómo estas palabras especiales de salvación, justificación, perdón, llegamos a unas verdades bíblicas interesantes respecto de la justificación. El Señor nos salva por su misericordia. El Señor nos justifica haciéndonos justos delante del Padre gracias a los méritos propios de Yeshua. Ninguna de nuestras obras de justicia pueden justificarnos, puesto que la justificación es un acto voluntario y misericordioso de Dios a favor del ser humano. La justificación de Yeshua nos justifica de todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento. Cristo tomó el lugar del ser humano pecador y se ha convertido en su garantía y en su sustituto. Por eso el Hijo de Dios es un hombre justificado. Cristo sufrió por los pecados, el justo por los injustos. Sufrió el castigo en su propio cuerpo en la cruz y permitió que la ira de Dios que nosotros merecíamos cayera sobre sí mismo. Cristo, por su propia sangre, pagó mi deuda y también pagó la deuda suya. Por lo tanto, en la fe, quedamos exentos de toda deuda. Por lo tanto, la persona que cree en Cristo es declarada justa. A este acto se le denomina justificación. Gracias por habernos acompañado en esta segunda lección. Usted ha sido declarado justo delante de Dios y, por qué no decir, delante de los hombres. Usted tiene una salvación que tiene que cuidar y es el derecho y el privilegio de tener salud en todas las áreas de su vida gracias a los méritos de Cristo que le ha entregado a través de la justificación. Nos encontraremos en una próxima lección. Hasta pronto. Dios los acompañe siempre.